Hola, estimados amigas y amigos. Hoy, en Historia en Breve, rendimos homenaje a Ignacio Zaragoza, un héroe singular, en conmemoración del 159 aniversario del triunfo republicano en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Ignacio Zaragoza Seguín fue el hombre que libró y ganó una batalla que parecía imposible, un republicano que supo entregar lo mejor de su vida a la nación, un patriota convencido del México nuevo. Como militar, participó en batallas decisivas para el triunfo republicano durante el período juarista. Vivió la invasión norteamericana en México, intentó unirse al ejército para combatir a los invasores, pero no lo admitieron dada su corta edad. Ignacio Zaragoza nació en el estado de Coahuila y Texas en 1829 en Bahía del Espíritu Santo. Vivió en Matamoros y en Monterrey. Se dedicó al comercio. Conoció a Santa Anna y luchó contra su dictadura. Participó en la Guerra de Reforma que perduró de 1858 a 1860 y contribuyó a la victoria de los republicanos en la batalla de Calpulalpan al lado de Jesús González Ortega. Fue ministro de Guerra y Marina en 1861 en el gobierno de Benito Juárez. Sin embargo, la intervención francesa lo hizo que renunciara al puesto y dirigió el naciente Ejército de Oriente en defensa de la nación. Zaragoza era un hombre sencillo. No portaba los blasones, medallas e insignias como el resto de los militares de mediano y alto rango. La botonadura de su casaca era normal. El dinero que le entregaban normalmente lo distribuía entre la tropa. En 1853 ingresó en la recién creada Guardia Nacional de Nuevo León con el grado de sargento primero. Precisamente en ese año, Santa Anna, el eterno dictador, iniciaría su último periodo gubernamental y giró la disposición de que las guardias nacionales se incorporaran al ejército regular, por lo que Zaragoza pudo ascender a capitán y fue asignado en el estado de Tamaulipas. Apoyó la revolución de Ayutla, proclamada en 1854 contra la dictadura de Santa Anna. Participó en la toma de Saltillo en 1855 y fue ascendido a coronel. En tal situación defendió Monterrey. Tras el triunfo de la revolución de Ayutla, asumió la presidencia de la República Ignacio Comonfort, que permaneció en el cargo de 1855 a 1857. De nuevo, los conservadores se inconformaron por la promulgación de la Constitución de 1857, inconformidad que propició la Guerra de Reforma de 1858 a 1860 y la caída de Comonfort. La lucha entre liberales y conservadores volvió al escenario nacional. Cuando el presidente Comonfort fue derrocado, Zaragoza estaba en la Ciudad de México y, como liberal que era, defendió la Constitución del 57. Se unió a Santiago Vidaurri, quien por lo pronto era liberal, y cuando José Silvestre Arramberi fue nombrado nuevo gobernador, Zaragoza se apoderó de Monterrey en 1859. Durante la Guerra de Reforma, Ignacio Zaragoza y José López Uraga en 1860 intentaron tomar Guadalajara. Durante el sitio, López Uraga fue herido y Zaragoza ocupó el puesto de comandante. Ante la embestida de las fuerzas de Miguel Miramón, los conservadores, tuvo que retirarse. En el camino a Manzanillo logró detenerlos y se unió al general Jesús González Ortega. Los ejércitos de Zaragoza y González Ortega lograron derrotar al general Leonardo Márquez y tomar Guadalajara en octubre de 1860. Tras su triunfo, se dirigieron a librar la batalla final de la Guerra de Reforma, que se realizó en Calpulalpan. En ella participaron Zaragoza, ya como general, y Jesús González Ortega. Calpulalpan fue la culminación de la Guerra de Reforma, el 22 de diciembre de 1860. Durante estos años
Benito Juárez estuvo trashumante, pero tras el triunfo de Zaragoza y González Ortega pudo asumir la presidencia de la República. Así que el 13 de abril de 1861, Juárez nombró a Ignacio Zaragoza ministro de Guerra y Marina. No obstante, un nuevo conflicto sobrevendría. Los permanentes enfrentamientos entre liberales y conservadores dejaron al país en bancarrota. Juárez se vio obligado a suspender el pago de la deuda externa. La deuda con Inglaterra, España y Francia evidentemente era incongruente. Sin embargo, el gobierno juarista requería de tiempo y recursos. Los tres países, en reclamo por la suspensión del pago, sitiaron México con varias fragatas. Pero mediante los tratados de la Soledad, en los que participaron Doblado y Zaragoza, con los representantes de los países que reclamaban el pago, lograron que se retiraran España e Inglaterra. No así Francia, pues Napoleón III aprovechaba la situación para justificar una invasión a México y llegar a Estados Unidos, que estaba en plena guerra de secesión. En 1861 se anunció lo que sería la segunda intervención francesa. El 22 de diciembre de ese año, Zaragoza renunció al Ministerio de Guerra y Marina con el fin de participar en la guerra contra los franceses en el recientemente formado Ejército de Oriente, que estaba comandado por López Uraga. Pero por esos días, López Uraga dejó el Ejército de Oriente y Juárez entonces le dio el mando a Zaragoza. Zaragoza convocó a varios generales para que se le unieran. Entre otros, consigue el apoyo de indígenas acapuaxtlas y de Tetela de Ocampo y de la Sierra Norte. Pudo integrar entonces un ejército con cerca de 7,000 hombres. Este ejército, llamado de Oriente, se conformó con voluntarios, muchos de ellos sin experiencia militar y, lógicamente, sin paga. En esas condiciones se enfrentó al experimentado ejército francés y a sus aliados, los conservadores. Para colmo de males, en plenos preparativos para la batalla, el 13 de enero de 1862 fallece su esposa Rafaela Padilla de la Garza en la Ciudad de México, víctima de una pulmonía. Con ella tenía apenas 5 años de casado. Procrearon 3 hijos, 2 hombres y una mujer, quienes fallecieron desde muy pequeños. El 28 de abril de 1862 se dio el primer enfrentamiento entre el ejército de Oriente y el ejército francés. Fue, como lo consideraba Zaragoza, una batalla de fogueo para los mexicanos. La idea era prepararlos para la batalla más cruenta. Fue la batalla de las cumbres de Aculcingo. Zaragoza logró un triunfo efímero, pero que levantó la moral de sus soldados. En esa batalla murieron 500 franceses y 50 mexicanos. Zaragoza, sin embargo, con todo en contra, el 3 de mayo estableció en Puebla su cuartel general. Los poblanos, movidos por los sacerdotes y conservadores, estaban a favor de los invasores, hasta preparaban un Te Deum para recibirlos. Zaragoza, en tanto, fortificó los cerros de Guadalupe y Loreto. El día 4 de mayo, el general francés Lorenzés, al frente del ejército, avanza y prepara el ataque. Con soberbia, escribió al ministro de la guerra francés: «Tenemos ante los mexicanos tal superioridad de raza, de disciplina, de moral y de elevación de sentimientos, que ruego a vuestra excelencia decir al emperador que ya, desde ahora, a la cabeza de sus 6,000 soldados, soy dueño de México». Zaragoza, por su parte, sabe que su ejército está en desventaja en disciplina y armamento respecto al francés, pero también escribió: «Los libres no reconocen rivales, y ejemplos 1000 llenan las páginas de la historia de pueblos que han vencido siempre a los que intentaron dominarlos». El 4 de mayo, en diálogo con sus generales, según narra Porfirio Díaz, el general Zaragoza los motivó a defender la patria, a una costa de su propia vida.
pues resultaba inconcebible retirarse del campo de batalla a pesar de la superioridad del enemigo invasor. El enfrentamiento, si no concluía en victoria, cuando menos daría tiempo al gobierno de Juárez para detener la invasión. Ese era el verdadero patriotismo y tal vez la única esperanza cierta. A la batalla. Al amanecer del 5 de mayo de 1862, Zaragoza arengó a sus soldados. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Así, ordena a Miguel Negrete dirigir la defensa por la izquierda, a Felipe Berriozábal por la derecha y a Porfirio Díaz para que esté junto a él. Tras varias horas de lucha, libran una encarnizada batalla cuerpo a cuerpo mexicanos y franceses. Se desata una terrible tormenta. Los indios bajan del cerro blandiendo el machete que usaban para su trabajo y atacan ferozmente a los zuavos. Los invasores, anonadados, se retiran, mientras Zaragoza grita: «¡Tras ellos, a perseguirlos! El triunfo es nuestro». Antes y durante la batalla, Zaragoza envía telegramas al ministro de Guerra y Marina informándole del acontecer en el campo de batalla. Prueba fehaciente de las condiciones en que se libró la batalla, constituye un relato vivo y emocional de los acontecimientos. En uno de ellos, en plena batalla, escribe: Puebla, mayo 5 de 1862, telegrama recibido en México a las 5:15 de la tarde. Excelentísimo señor ministro de la Guerra, sobre el campo a las 2:30 nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con 4,000 hombres. Todo su impulso fue sobre el cerro. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. Después de un gran silencio, llega el parte oficial de la batalla dirigida al general Miguel Blanco, ministro de Guerra y Marina. Zaragoza escribe: las armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria, y por ello felicito al primer magistrado de la República por el digno conducto de usted en el concepto de que puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. Tras la victoria, Zaragoza se trasladó a la Ciudad de México y volvió luego a Puebla, donde murió de una fiebre tifoidea justamente el 8 de septiembre de ese 1862. Tenía 33 años. En su honor, la ciudad de Puebla lleva su nombre, Puebla de Zaragoza. Sin embargo, la derrota de los franceses no quedaría impune. Napoleón III, enfurecido por la humillación, en septiembre enviaría a otro general, al general Frédéric Forey, al mando de 30,000 efectivos que, integrando a la fuerza expedicionaria francesa, sumó 40,000 combatientes. Si a esto agregamos los conservadores mexicanos, pues lograron integrar un descomunal ejército con el que atacaron Puebla, justamente al año siguiente, del 16 de marzo al 7 de mayo de 1863. La ciudad la defendió el ejército de Oriente, ahora comandado por Jesús González Ortega, que resistió heroicamente el asedio por más de 60 días. Finalmente se dio por vencido por falta de armas y alimentos. En conmemoración de la batalla de Puebla realizada el 5 de mayo de 1862, rendimos homenaje a Ignacio Zaragoza, un militar ejemplar que sacrificó su vida personal por dar a la nación la esperanza de un futuro mejor, al héroe de una batalla que parecía imposible ganar, al hombre sencillo y honesto que personifica al auténtico ciudadano del que debemos tomar ejemplo, y con él a los militares y voluntarios que lograron un triunfo histórico frente al poderoso ejército francés. Muchas gracias.